Pues en estos 4 años, el ser alcalde, la experiencia que he tenido ha sido pues algo muy difícil, porque en los primeros 6 meses de ser alcalde, todas las personas que pasaban por mi despacho, todas, más que vecinos a pedirme cosas, eran proveedores a pedirme lo que se les debía. Y claro, mi respuesta hacia ellos fue que yo asumía la responsabilidad de tener que pagarle, pero que me había encontrado unas arcas del ayuntamiento con 80.000 euros, donde tenía que hacer frente a unos 400.000 euros aproximadamente en 15 días, para pagar la paga extra de los trabajadores y la nómina del mes de junio. Fue toda una odisea, el que todos los trabajadores, todas las personas que venían a mi despacho, a unos se les debían 120.000 euros, a Endesa en concreto, a la semana nos dijo que o le pagábamos 20.000 euros o nos cortaba la luz, que no teníamos luz para las fiestas de San Pedro. Es decir, fue todo un reto el asunto económico que me encontré de todo un desfile de proveedores pasando por mi despacho, pensando que yo tenía una caja fuerte ahí de dinero que para pagarle. Todos le dije que tuviesen tranquilidad, que le iba a pagar. Ellos tenían una media de cobrar en 3 años y la verdad es que a día de hoy están cobrando todos los trabajos que pedimos en menos de un mes. La verdad es que la situación económica que cuando llego al ayuntamiento me sorprendió totalmente, porque cuando llego a la semana los operarios me dicen que tienen que ir a Adra, al pueblo vecino de Adra, bueno, vecino a unos 50 kilómetros, a por 5 sacos de cemento, porque no teníamos crédito aquí al lado en una empresa de construcción ni para un saco de yeso. Es decir, eso fue una situación dramática, no era, yo la llamaría situación dramática. Y bueno, otra de los ejemplos que puedo poner es que el proveedor que nos suministraba la alimentación para guarderías, tanto del Viso como de la Mojonera, nos dijo o que le pagábamos o que no iba a cortar el suministro. Entonces yo lo veía bastante grave, y como he mencionado antes, Endesa nos cortaba la luz porque no teníamos dinero para pagarle. Era una situación crítica. Uno de los peores días, yo creo, de toda la legislatura, que lo recuerdo, fue el 11 de mayo del 2016, cuando me llega la notificación del Ministerio de Hacienda de que teníamos que pagar 1.127.000 euros a la Seguridad Social, y si no nos embargaban la participación de impuestos del Estado. Esa participación de impuestos del Estado es el dinero que percibimos el ayuntamiento para poder pagar nóminas. Me puse en marcha, me fui de inmediato a la Seguridad Social y me dijeron que para poder aplazar la deuda teníamos que pagar 191.000 euros. Bueno, pues con la gestión que veníamos haciendo de casi un año de legislatura, pude aportar 191.000 euros y aplazar la deuda durante 5 años. Gracias a Dios, al año ya la habíamos pagado. Lo que más me ha decepcionado en estos 4 años es ver que las personas aquellas que se presentaban a candidatos a la alcaldía como yo han perdido la dignidad. En la política creo que, como han dicho algunos que vale todo en la política no vale todo. Perder la dignidad en la política es lo peor que puede haber. Las personas nos tenemos que presentar a la alcaldía o a la política velando los intereses de los ciudadanos, nunca velando por los intereses de los que nos presentamos, intereses particulares. Yo pensaba, desde un prisma de ciudadano, que todo lo que sea un concejal en la oposición tiene, cuando hay una propuesta de la alcaldía que sea buena para los ciudadanos, hay que votarla a favor, o al menos abstenerse, nunca poner una obstrucción. Y ejemplo de eso es muy claro, lo tenemos en este mandato. Es que la modificación de estatutos del consorcio nos costó 1 año y medio aprobarla, simplemente por una modificación de estatutos, o incluso un préstamo para pagar los intereses de la deuda de la Seguridad Social lo votaron en contra. Lo que más satisfacción me ha dado en estos 4 años ha sido el ver a personas que no podían subir a mi despacho, y eso ha sido la puesta en marcha de un ascensor que hemos puesto, que en el siglo XXI un edificio municipal no tuviera un ascensor. Ese fue uno de los momentos que más me emocioné, porque incluso ellos se emocionaron de ver que podían, gente con una discapacidad, podían entrar en sillas de ruedas al despacho del alcalde. Además, una satisfacción que me ha dado, también de las muchas que me he llevado, ha sido que la ampliación del centro de salud de la Mojonera hicieron un convenio desde el año 2008
y estaba paralizado cuando llegamos nosotros, y en tan solo un año lo hemos podido resolver. ¿Por qué estaba paralizado? Estaba paralizado por falta de pago del anterior equipo de gobierno al constructor. Otra satisfacción más es que los vecinos del Viso, además que he estado trabajando 7 años allí y lo he vivido, eran las malas olores que soportaban de la planta Albaida y que no podían abrir las ventanas en verano. Y bueno, tras largas gestiones con la empresa, al cabo del año he podido reducir esas malas olores en torno a un 90%. Es cierto que huele, pero esa planta, como yo decía, ellos van a tener olores mientras la planta exista. Y la planta es casi imposible quitarla. Otra de las satisfacciones que me he llevado en estos 4 años ha sido pues el pediatra coger y solicitarle a la Junta de Andalucía un nuevo médico para que los vecinos del Viso y los niños del Viso no tuvieran que desplazarse a Vícar, y ya es una realidad. Y aparte de eso, hemos hecho muchísimas cosas, porque desde el primer día que llegamos vimos, cuando inauguré 48 nichos que había hecho el anterior equipo de gobierno, pero vi que no era suficiente. En nuestro programa no llevábamos la ampliación del cementerio, pero vi que era una necesidad. Y también hemos hecho que tan demandado estaba por los padres de la Mojonera el arreglo del San Pedro, el colegio el llamado de la reja amarilla, que los niños en tiempo de invierno, las ventanas eran desde cuando se construyó el edificio del 1962, y bueno, con las gestiones que hemos hecho con la Junta de Andalucía ha dado sus frutos, y es algo también que no llevábamos en el programa y que al final, pues hace 2 años se ha hecho una reconstrucción total del edificio. Hay algunas cosas que pusimos en el programa que no son tan fáciles de ejecutar, de llevar a cabo. Es decir, aparentemente sí, pero voy a poner un ejemplo muy sencillo que para los vecinos de San Nicolás, siempre lo pongo de ejemplo, parecía que poner una parada de autobús era sencillo. Pues ahí han intervenido, hemos tenido que intervenir con 3 administraciones. La Administración de Fomento, que es el Estado de Carreteras, la Junta de Andalucía, que es el Consorcio Metropolitano de Transportes, y Diputación. En el primer momento tuvimos que hacer un proyecto donde Fomento nos lo tiró para atrás y tuvimos que hacer otro nuevo proyecto. Y eso ha costado muchísimo, es decir, no es tan fácil. A veces hay cosas que los ponemos en los programas que vemos como políticos o ciudadanos que son fáciles de hacer y sin en cambio luego son muy complicados de ejecutar. Es decir, pido por ejemplo un proyecto que tengo muy ambicioso también, es la circunvalación de la Mojonera, algo muy necesario que se tenía que haber hecho incluso antes de haber hecho el boulevard. Primero teníamos que haber puesto los cimientos de una circunvalación antes de haber hecho el boulevard. Es decir, aquí lo que se hizo fue hacer la primera planta antes de hacer los cimientos. Teníamos que haber invertido ese dinero que se cogió de la venta del Llano de las Cuadras, esos 4,5 millones de euros, y haberlos pagado el propio ayuntamiento y haber hecho una circunvalación para que no poder soportar más de 10.000 o 20.000 vehículos que pasan todos los días por la Mojonera, que es un sacrificio donde el comercio se lo cargó el anterior equipo de gobierno haciendo esa obra faraónica de ese bulevar que en la Mojonera no hacía ninguna falta. 2 actuaciones que hemos llevado a cabo, que no llevábamos en el programa, pero que eran necesarias para nuestros vecinos, tanto de la Venta del Viso como para la Mojonera. En la Venta del Viso hemos abierto una oficina municipal para que los vecinos del Viso no se tengan que desplazar para algunas de las gestiones que se tenían que desplazar, como para un certificado de empadronamiento. Tan sencillo como eso, se lo hacemos allí en el momento en el Viso. Y otra de las cosas importantes también que hemos llevado a cabo es la oficina de recaudación, que los vecinos de la Mojonera, y sobre todo los de la Mojonera y los del Viso, se tenían que desplazar a la Puebla de Vícar. Ha sido algo que cuando llegué pues hacía falta, y trabajando lo hemos abierto. Hablando de oficinas, junto a la oficina de recaudación se ha abierto, está a la disposición de los vecinos, una oficina de atención al agricultor, algo que llevábamos en el programa y bueno, que no lo hemos puesto público por este ajetreo de campaña, pero que ya está abierta a los vecinos. La verdad es que me hubiesen gustado hacer muchísimas más cosas. Este ayuntamiento se ha tirado una década con déficit. Nosotros hemos puesto en el año 2016, 17 y 18 hemos tenido un superávit sin tener que sacar ningún crédito del banco. Hemos puesto superávit. Con ese superávit el gobierno este año permitía que, aparte de quitar deuda, se podían
hacer en proyectos y en obras. Pues nosotros teníamos pensado de techar el campo de fútbol, realizar una pista de pádel en la venta del Viso, cambiar el césped del campo de fútbol, ampliar la guardería, y la oposición nos la ha tirado por tierra. Es decir, gobernar en minoría, aun teniendo superávit, haciendo una buena gestión económica para hacer proyectos y para hacer infraestructura, pues cuando trabajas con un equipo de gobierno que es el no por el no, y aunque sea el bien de los vecinos, pues muy difícil. La verdad que aparte de lo económico, pues cuando en la primera fiesta de la Mojonera llegamos a la semana que teníamos una romería, y bueno, es una anécdota que siempre se lo cuento a los vecinos y a las asociaciones, pues porque creo que lo que me encontré fue que no se contaba con las asociaciones, y un pueblo se debe de contar con las asociaciones para hacerlo a pueblo, ¿no? Y yo siempre digo que la primera romería que me encontré como alcalde fue el día más largo, yo creo, de toda mi legislatura de los 4 años, porque fue interminable. Desde las 12 de la mañana a las 8 de la tarde estábamos unos 60 vecinos allí, una romería que era un día de convivencia como tenía que ser, que tenía que ir todo el pueblo, y ese fue el día, yo creo, el día más largo de los 4 años. Es decir, se me hizo interminable, había una serie de vecinos, la corporación y nosotros. Y el día más corto de mi vida, uno de los días más cortos, fue la romería del año 2018, donde hemos podido conseguir, gracias a las asociaciones, reunir en la carpa aproximadamente entre 700 a 800 personas. El día se pasó volado, se pasó un plis-plas, porque vi la alegría que tenían los vecinos, y era pues un objetivo que tenía, unir al pueblo porque estaba desunido. Vota todos. Vota José Miguel Hernández.